Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos comunidad y familia PPLs. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso realmente impresionante. Un caso totalmente de injusticia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él no puede entender el por qué las autoridades se ensañan con las personas que llegan a cometer un pequeño error, o no sé cómo calificarlo, de qué dimensión, pero especialmente cuando este error es cometido por un joven que trabaja, un joven adolescente que todo el día anda trabajando para ganarse el sustento, para ayudar a su familia. Un joven que corrió con la mala suerte de sufrir un lamentable accidente por el cual lo llevó a esta terrible situación que este suscriptor nos narra en la historia que nos envió. Pero ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo el respeto y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy. Y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. A la fecha que te estoy mandando esta historia del muy lamentable caso de mi hijo, y aún me sigue doliendo. Era el mes de abril, para ser exacto. Mi hijo andaba trabajando, feliz, contento, ya que él estaba concluyendo su bachillerato. Él iba muy bien en la escuela, era un joven muy inteligente, ya que acababa de cumplir sus 17 años de edad. Él era muy trabajador, muy respetuoso, tanto conmigo, con su madre, con sus tíos, sus tías, sus hermanos, con los vecinos. Él le ayudamos a comprar su bicitaxi, que tenía muchas ganas de comprar uno. Muchos se preguntarán qué es un bicitaxi. Un bicitaxi es un medio de transporte colectivo, público, lento. Este está creado a través de una parte trasera donde van pasajeros y adelante lo que es la mitad de una bicicleta de rodada grande, 20, 28, qué sé yo. Ese transporte es lento, puesto que van pedaleando y tiene capacidad para transportar a 2 o 3 personas adultas nada más, y el que va manejándolo. A mi hijo le iba muy bien. Él tenía su base muy cerca de aquí de la casa y agarraba pasajeros que iban a la estación del Metrobús Zodiaco, hecho en la colonia La Curva del Diablo, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por cuestiones de seguridad y respeto a la memoria de mi hijo, es de que no voy a dar muchos datos exactos o correctos, ya que esto que te estoy contando involucra a policías municipales del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Policías que hasta la fecha siguen siendo una amenaza para la ciudadanía. Como te lo estoy diciendo y lo vuelvo a reiterar, mi hijo era un joven de bien, fue un niño bien comportado. La escuela fue su alegría,
que él terminó y fue graduado, pero él arriesgaba su vida, incluso en su bicitaxi adorado, que todos los días salía a trabajar para ganarse sus 200, 300 pesos. En ese año ya ganar esa cantidad de dinero le ayudaba mucho para comprar cosas de su escuela que necesitaba. Y aún así, él era un joven tan responsable que del dinero que él sacaba le colaboraba a su madre. Le daba una parte de su dinero y la otra la guardaba para lo que necesitara de la escuela o comprarse lo que él quisiera, incluso ropa, zapatos, qué sé yo. No porque esté hablando de mi hijo, pero él era un ejemplo para varios jóvenes de el rumbo. Muy trabajador, honesto, respetuoso, hasta que le cayó esa terrible desgracia. Esto que le pasó realmente nos dejó marcados de por vida. Y como te lo dije desde un principio, hasta la fecha no lo hemos podido olvidar. Porque recuerdo que ese día salió temprano a trabajar. Andaba pedaleando en su bicitaxi, trabajando duro. Pero en uno de sus viajes, que iba para la estación de Mexibus Zodiaco, esto en la avenida Carlos Jan González, mejor conocida como la avenida Central, antes de llegar a la avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1, iba él tranquilo, pedaleando su transporte lento, esto en la colonia Valle de Catepec, adelante de la Unidad Roja, se podría decir. Tuvo la mala suerte mi hijo de que de una de entre esas calles salió un taxista tolerado del Estado de México, de esos de los que son taxis piratas, se podría decir. Ese sujeto, al ver a mi hijo que iba manejando su bicitaxi, no le importó si traía gente, si traía pasajeros o no. Este hombre, con tal de no caer a los baches que había ahí, le aventó con alevosía, ventaja, su taxi a mi hijo, con intenciones de atropellarlo, de provocarle un accidente terrible. Mi hijo, al percatarse de dicha acción, él solo lo que hizo fue virar el manubrio del bicitaxi bruscamente y no alcanzó a frenar, subiéndose a la banqueta y arrollando a dos niñitas que iban con su papá. Sí, las tiró a las dos niñas, se podría decir que las atropelló. Esas niñitas solamente les provocó algunas raspaduras, lesiones no muy en peligro, no muy delicadas. Sí las tiró y alguna lastimadura tal vez, pero su padre empezó a gritar ya que las niñas quedaron tendidas en la banqueta. No sabía ni qué hacer, se espantó demasiado. Hubo gente que le llamó a la policía. El taxista, quien iba en estado de ebriedad, y te lo digo porque según relató mi hijo y la persona que llevaba a bordo, que el taxista todavía se bajó y le pegó a mi hijo, diciéndole groserías, diciéndole cosas fuertes. Y obviamente desprendía un aliento etílico, un aliento alcohólico, que iba visible y seguramente en estado de ebriedad, según lo que declaró mi hijo y la persona que llevaba a bordo. Para esto, el papá de las niñas, también junto con el taxista, le pegaron a mi hijo. Lo golpearon. Y no obstante eso, llegó una patrulla de la Policía Municipal de Catepec y mi hijo, ya muy espantado, muy desesperado, no sabía ni qué hacer, intentó echarse a correr hacia la casa, dejando ahí el bicitaxi, pero este fue alcanzado por los policías, quienes también le pegaron, lo golpearon. No les importó de que mi hijo fuera un joven de 17 años, menor de edad aún. Lo golpearon, lo torturaron, lo hicieron como quisieron. Se lo llevaron a la fiscalía más cercana. No recuerdo cuál fue, si la de La Palma en San Cristóbal
o la de San Agustín. No lo supe bien. El chiste es que lo llevaron a la fiscalía y de ahí, de inmediatamente, después de hacerle sus preguntas, después de que vieron cómo iba sangrado, iba golpeado, dice mi hijo que solamente ahí lo limpiaron los mismos policías municipales. El Ministerio Público le dijo que pues él había atropellado a unas niñas con su bici taxi y que él había sido el culpable y que iba a ser procesado por ese accidente que había tenido. Mi hijo muy espantado, no sabía ni qué hacer, porque pues su teléfono que traía se lo habían robado a los policías. Él no podía comunicarse a la casa, mi esposa estaba trabajando, yo estaba trabajando, sus otros hermanos estaban en la escuela también. Mi hijo era el segundo de 3 hermanos, muy responsable, pero este accidente que tuvo, aunque fue pequeño, le dejó marcada su vida. Lo mandaron al Consejo Tutelar para Menores, en donde fue procesado y fue sentenciado. Querían darle 8 años de prisión por el accidente que había tenido en contra de las niñas. No le tomaron de importancia lo que él declaró, ni mucho menos le aceptaron la testigo, la persona que iba a bordo de su bicitaxi, quien declaró lo que había sucedido tal y como había sucedido. Él no fue el culpable más que nada. Aún así lo querían sentenciar. Nosotros como padres nos enteramos hasta el siguiente día, porque vimos que no llegó a la casa. Empezamos a preguntar y todo ese día fue de andarlo buscando, de andar preguntando por él con sus compañeros en la colonia, en las colonias aledañas. Ya fue hasta en la noche que, después de buscar en las CEMEFOS, en los hospitales, en varias partes, dimos con que él estaba en la fiscalía detenido. Al siguiente día luego lo mandaron al Consejo Tutelar para Menores, en donde fue sentenciado. Pero antes de ser sentenciado, nosotros contratamos un abogado defensor, porque el de oficio simplemente le dijo que pues se declarara culpable de lo que había hecho y que él no le habían tomado en cuenta su testigo, su declaración, nada. Para las autoridades, simplemente él había sido culpable. Mas, sin embargo, el abogado que le contratamos logró comprobar su inocencia. Y mi hijo solamente duró un poco antes del proceso, puesto que solamente estuvo un mes en el Consejo Tutelar para Menores. Al mes salió de esa prisión mi hijo, pero salió tan espantado, tan decepcionado de las autoridades, de la vida, de la gente. Mas, sin embargo, mi hijo continuó su vida y todo el mundo que supo del problema se preguntaban el por qué las autoridades eran así, por qué se le había juzgado, se le había sentenciado, cuando mi hijo fue inocente. Hoy esto lo cuento con mucha tristeza y mucha decepción de las autoridades, y tristeza porque al día de hoy mi hijo en santa paz descanse. Hace justamente 3 años mi hijo falleció, pero jamás olvidó ese terrible suceso que él vivió en el año del 2006. Créanme o no, este fue su caso de mi hijo, quien todos supimos que él fue inocente. Muchas gracias.